Voy a grabar a partir de ahora. Listo. Entonces, lo que hacemos es igualar cada una de esas entradas a su respectiva entrada de la matriz de la derecha y a partir de ahí despejamos las ecuaciones y obtenemos el valor de C y el valor de D. ¿Ok? Entonces, esa sería la estrategia de solución. Siempre que tengan dos matrices igualadas, lo que quiere decir es que cada una de las entradas se iguala. Y bueno, se resuelve según el caso. En este caso quedaron 4 ecuaciones. Las dos primeras ya me dan la respuesta de cuánto es C y cuánto es D. No es necesario continuar con la tercera y la cuarta ecuación, porque ya con las dos primeras obtuve C y D. Entonces es muy simple ese ejercicio. Pero según lo que se habló ayer en la reunión de la cátedra, ejercicios así son más o menos los ejercicios que vendrían en la prueba. Ejercicios donde los pasos, los procedimientos no sean tan tediosos, no sean tan extensos, que sean muy inmediatos y que implique algún conocimiento por parte del estudiante sobre lo que se está haciendo, claro. Ahí apunto unas notas, observen. Estas notas son algunos resultados a los que tal vez les va a ser necesario para resolver algunos ejercicios. El primer resultado es que si tenemos que A es una matriz cuadrada y también es simétrica, o sea, tiene dos condiciones, es cuadrada y es simétrica, entonces se cumple que la transpuesta de la matriz es igual a la matriz. O sea, tanto su transpuesta como ella misma son iguales cuando la matriz es cuadrada y es simétrica. Mientras que si la matriz es cuadrada pero es antisimétrica, entonces se cumple que la transpuesta es igual al opuesto de la matriz, o sea, menos la matriz. Al tener ahí esos dos resultados. Un tercer resultado es esto. Si una matriz A es cuadrada y también es invertible, entonces, si A es simétrica, la inversa también va a ser simétrica. Entonces les coloqué ahí un ejemplo de este resultado. Tenemos una matriz A que tiene tres condiciones. Es cuadrada, es invertible y es simétrica. Entonces, la matriz inversa también va a ser simétrica. Entonces, observen, les coloco acá esta matriz A y hacemos el procedimiento para calcularle su inversa, que es tomar la matriz A y aumentarla con una matriz de identidad de orden 3. Aplico operaciones elementales entre filas, están ahí todas indicadas y llego a esta matriz inversa. Vean que si logro colocar al lado izquierdo de la barra vertical la matriz de identidad, quiere decir que la matriz A es invertible y que la inversa será el resultado que quedó al lado derecho de la barra vertical. Entonces esa sería la matriz A inversa. Y observen, también es simétrica. ¿Cuál es la característica de una matriz simétrica? Es que si tomamos su diagonal, los elementos que están homólogos son los mismos. Por ejemplo, aquí 2 quintos y 2 quintos, 1 quinto y 1 quinto, menos 1 quinto y menos 1 quinto. ¿Ven? Son homólogos. Los elementos de la diagonal pueden ser cualquiera, pero los que están homólogos a esa diagonal, o sea, los que se reflejan en esa diagonal, tienen que ser el mismo valor. Vean que en la que estaba originalmente, la diagonal es 2, 1, 2 y los homólogos son 3, 3, 1, 1, 0, 0. Entonces, si una matriz es cuadrada y simétrica, y si también es invertible, la inversa también va a ser simétrica. ¿Está claro esto? Profe, Sí. ¿eso de los números homólogos tiene que ocurrir siempre o cómo funciona eso? No, eso sucede si la matriz es simétrica. O sea, Ah, es una característica, un tipo de matrices. Vean que hay matrices cuadradas, hay matrices nulas, hay matrices triangulares superiores, hay matrices triangulares inferiores, hay matrices diagonales, hay un tipo de matriz que se llama simétrica. ¿Cuál es la característica de una matriz simétrica? La característica de una matriz simétrica es que si usted
se posiciona en la diagonal, los números que se reflejan o las entradas que se reflejan en esa diagonal, que son homólogos, por decirlo así, son la misma entrada, son el mismo valor. ¿Ok? Esa es una característica ya inherente de una matriz simétrica. Gracias, profe. ¿Ok? Por eso yo partí del punto de que la matriz inicial fuese simétrica. Entonces tomé la A, esta yo me la inventé A, que fuera simétrica, le calculé su inversa y verifiqué efectivamente lo que dice la propiedad, que si A es simétrica, su inversa también va a ser simétrica. ¿Ok? Bien. Número 3. Ya que son ejercicios pequeñitos, pero me enfoqué en ejercicios posibles, según lo que he escuchado para el examen. Vean la primera, dice, determina los valores de A, B, C, D, E y F, tal que esas dos matrices sean iguales. Eso se relaciona con lo primero, donde les decía que dos matrices, como dice acá, dos matrices son iguales, si entrada a entrada son iguales. O sea, cada entrada correspondiente, respectiva, es igual. Entonces tenemos aquí una matriz y hice estas 6 igualdades para obtener el valor de las 6 letras que me están preguntando. Entonces tomo la primera entrada y la igualo a la primera entrada de la matriz de la derecha. Tomo la segunda entrada de la matriz de la izquierda y lo igualo a la segunda entrada de la matriz de la derecha. Y así respectivamente en donde están las 6 letras. Vean que esta última columna, la tercera columna, tanto de la matriz de la izquierda al igual como de la derecha al igual, son las mismas, 2, 5, 5. De ahí no se trabaja nada, sino de las otras entradas las igualo y voy despejando las ecuaciones y obteniendo los valores de A, E, B, F. Vean que en el paso 5, que es igualar A menos 2C, igualarlo a 4. Ahí necesito el valor de A que ya había obtenido en el primer punto. Sustituyo el valor de A y luego despejo para encontrar el valor de C. También en la número 6. En la número 6 necesito el valor de A para obtener el valor de D. Y listo, es un ejercicio simple. Solo hay que manejar esa teoría, esa propiedad que si dos matrices son iguales, si entrada a entrada son iguales. Profe, una pregunta. Sí. Si en el examen, digamos, nos preguntan el valor de C, que por ejemplo ahí da -3/2, lo ponemos en decimal, ¿verdad? Y para que nos salga correcta o cómo es el Correcto, formato. correcto. Digamos, en el examen, en principio, si en un enunciado van a tener que llenar una casilla, que a veces es selección única, y a veces la propia selección única puede decir ahí -1,5. ¿Entiende? Entonces puede ser que vienen opciones ahí y aparezca -1,5. Ustedes deben de saber que -3/2, calculan, es -1,5. Entonces marcarían -1,5. Si tienen que llenar una casilla, por lo general van a tener que ingresar un valor. Ahí les van a indicar, se supone lo que ayer coordinamos con el coordinador de la cátedra, todos los profesores les recomendamos que si había que ingresar un valor, que el propio enunciado le diera las instrucciones al estudiante de cómo tenía que ingresar ese valor. Si con punto decimal, si con coma decimal, si con el slash escribiendo la fracción, ¿ok? Porque depende cómo hayan programado la casilla. Pero sí, en principio, según lo que se ha visto en otros casos, tendrían que llenarlo con punto decimal. O sea, -1,5. Ahora, ven, ese tipo de cosas pueden suceder. Imagínense en que ustedes están haciendo el examen o algo así, escribieran 3/2. Y es un reclamo porque tal vez el sistema no les va a aceptar la pregunta. Entonces ahí ustedes hacen el reclamo y luego nosotros lo veremos y resolveremos la situación. Por eso es importante también que en esas 2 horas registren todo. Que a pesar de que tengan como un borrador ahí de lo que hicieron también. Tengan siempre un borrador de los procedimientos, de lo que hicieron, tomen nota de todo.
para luego, si tienen algún reclamo, poder llevarlo a cabo. Bien. Número 4. Número 4 también es muy simple, solo que la número 4 tiene aquí algo como un poco engañoso. Entonces, para prestarles atención. Dice, determina el valor de las incógnitas. Entonces, esto es lo que da el enunciado. Yo escribí el resto, pero esto que estoy marcando aquí en rojo es lo que da el enunciado. Determina el valor de las incógnitas y viene esa expresión. Un vector fila x, y, z multiplicada por una matriz 3×3 igualada a otro vector fila 6, 12, 12. Entonces, vean que eso parece un sistema de ecuaciones, pero no es un sistema de ecuaciones. Porque el sistema de ecuaciones trae primero la matriz de coeficientes, luego el vector columna de incógnitas y del otro lado el igual el vector columna de números independientes. Entonces, es casi, pero no es. Entonces, sigo la misma lógica de multiplicar matrices. Vean que tengo una matriz 1×3 multiplicada por una matriz 3×3. Quiere decir que el resultado de multiplicar una matriz 1×3 por una matriz 3×3 será una matriz 1×3. Esa matriz 1×3 es esta que estoy escribiendo acá. Ya tomo la primera fila y la multiplico por la primera columna. Y obtengo esta expresión. Otra vez la fila con la segunda columna y obtengo esto. Luego la fila, la tercera columna y obtengo esto. Y eso será igual a la matriz fila 6, 12, 12. Entonces seguimos la misma lógica del ejercicio anterior. Dos matrices son iguales y entrada a entrada son iguales. Entonces tengo una matriz fila de 3 entradas al lado izquierdo igualada a una matriz fila de 3 entradas al lado derecho. Tomo cada una de esas entradas y las igualo y me genera un sistema de ecuaciones de 3 incógnitas, 3 ecuaciones. Si expreso ese sistema de ecuaciones como una matriz aumentada del sistema, obtengo esta matriz. Entonces, observen que ligeramente es igual, pero no. Observen que esta matriz de coeficientes es bien diferente que esta matriz que estaba dando aquí originalmente. ¿Ven? Hubo aquí como una transposición. De hecho, es la matriz transpuesta. Si vemos cuál es la fila de la matriz del enunciado, 1, 1, 1. Y la primera columna, 1, 1, 1. La segunda fila de la matriz del enunciado, menos 1, 1, menos 1. La segunda columna, menos 1, 1, menos 1. La tercera fila del enunciado, menos 1, 1, 2. Y la tercera columna de la matriz de estos coeficientes sería menos 1, 1, 2. O sea, ya con esta matriz aumentada es con la que voy a trabajar para resolver quién es X, quién es Y y quién es Z. Que es lo que está a continuación. Aquí entonces este procedimiento de hacer operaciones entre filas sobre esa matriz aumentada es el que me va a dar la matriz de los valores de las incógnitas. Entonces resuelvo las operaciones elementales necesarias y llegar a esta matriz aumentada, que sería la matriz identidad. Y cuando llego a eso, la solución única sería x igual a 9, y igual a 1 y z igual a 2. Quiere decir que si tomo esos tres valores y los sustituyo en estas tres ecuaciones, obtengo que en la primera voy a obtener un 6 y en las otras dos un 12. Entonces, ese sería el resultado. Ese sería el procedimiento para resolver este ejercicio. ¿Está claro? Muy bien. Y finalmente, el número, perdón, aquí hay quien está escribiendo. Dice Saúl, y ahí se podía utilizar el método de Gauss y luego hacer sustitución hacia atrás, ¿sí? Se puede utilizar el método de Gauss, veamos. ¿En dónde? Vamos a ver, aquí, por ejemplo. Ya aquí tengo que 1 igual a 2. ¿Cierto? Incluso ya tengo que x vale 9. En la primera fila ya sé que x vale 9.
En la segunda fila tengo que z vale 2. Entonces no es necesario haber seguido hasta el final. Luego hago sustitución de z en la de arriba y ya obtengo. Para los que no recuerdan este paso, de la última ecuación obtengo que z vale 2. Ahora observen lo que hay en la segunda fila. En la segunda fila está 0, 1, 1, 3. Quiere decir que el coeficiente del x se anuló. Entonces el x se anula. El coeficiente del y es 1. Entonces y. Más. El coeficiente de z es 1. También es z. Entonces, igualado a 3. Pero ya yo sé que de la última fila z vale 2. Entonces hago y más 2 igual a 3. Despejo la y. 3 menos 2, 1. Y vale 1. O sea, yo lo trato de hacer llegar hasta el final para que tengan todos los pasos posibles. Sin embargo, si ustedes ya se quieren detener en algún momento para resolver, resolver las cuestiones, lo pueden hacer. No hacen todo Gauss-Jordan, sino hacen Gauss. Bien. Ahora, la número 5. La número 5 es semejante a varias que hay que encontrar el valor de las letras que vienen ahí indicadas, de tal forma que el sistema tenga una única solución, o tenga infinitas soluciones, o tenga solución vacía. Entonces, están dando un sistema de ecuaciones 3×3, y la letra que aparece ahí es la letra A. Entonces hay que analizar A de modo que cumpla esas condiciones. Para ciertos valores de A, la solución va a ser única. Para ciertos valores de A, la solución va a ser infinita. Y para ciertos valores de A, la solución va a ser vacía. Entonces, hay ciertas estrategias para abordar este tipo de ejercicios. Aquí ya hemos hecho otros ejercicios semejantes, los tienen ahí también a la mano. Decidí colocar uno más que les sirva como modelo para resolver este tipo de ejercicios. Es claro que tal vez en un ejercicio como estos pueda aparecer en Marque con X preguntándoles, tal vez determine el valor de A para que tenga una única solución. O cuál es el valor de A para que tenga infinitas. Tal vez no le pregunten las tres cosas al mismo tiempo, pero dado que estamos acá, practicando, hice un análisis de A para todos los casos posibles. Entonces, yo de la matriz del sistema de ecuaciones hago la matriz aumentada. Y la matriz aumentada me tiene que dar alguna intuición de ir haciendo casos para posibles valores de A o para no posibles valores de A. Entonces, yo observo la matriz y les voy a explicar el razonamiento que yo tuve para resolver el ejercicio, para que ustedes puedan comprender lo que está por detrás. Y vean que los valores no es que me los saco aquí de la manga, sino tienen cierta lógica. Vean que si yo tomo una matriz aumentada y yo digo, bueno, ese valorcillo de A es algún número. Lo primero que yo hago, si veo un número ahí, es buscar cómo generar el primer pivote. Entonces, cómo crear un 1. Para hacer eso, yo siempre tengo que multiplicar por el inverso multiplicativo, o sea, por 1 sobre ese número. Si ese número fueran 3, yo haría F1 por 1/3. Si ese número fuera -2, yo haría F1 por -1/2. Pero bueno, es A. Entonces voy a multiplicar F1 por 1 sobre A, que es lo que escribo acá. Y ese razonamiento me dice ya la primera condición para A. A no puede ser 0. O sea, si yo voy a hacer una operación elemental, que es multiplicar la primera fila por 1 sobre A, para así generar el primer pivote, yo tengo que ver esa expresión matemática y saber que el denominador de una fracción nunca puede ser 0, porque sería una expresión indeterminada. El denominador de una fracción nunca puede ser 0 en los números reales. Entonces, si yo deseo multiplicar la primera fila por 1 sobre A, obtengo ya la primera condición para A. No puede ser 0. Entonces, por eso inicié diciendo, suponga A distinto de 0
Entonces, si A es distinto de 0, ahora sí puedo multiplicar la primera fila por 1 sobre A y obtengo el primer pivote. Aplico una operación y otra operación para obtener los ceros que están debajo de ese primer pivote. Listo. Ahora, ¿qué sigo? Bueno, tengo que analizar para obtener el segundo pivote. El segundo pivote debe estar en esta posición. Y en esa posición hay una expresión que dice 1 más A. Entonces, en este caso igual, para hacer que 1 más A sea igual a 1, yo tengo que multiplicar por 1 sobre 1 más A, la segunda fila. O sea, la segunda fila la tengo que multiplicar por 1 sobre 1 más A. Y ahí obtengo otra condición para la letra A, que viene del mismo análisis anterior. Dado a que el denominador nunca puede ser 0, y el denominador en este caso es 1 más A, el menos 1 sería el valor de A que haría 0 ese denominador. ¿Ok? Entonces supongo A distinto de menos 1 para poder multiplicar la segunda fila por 1 sobre 1 más A. Y al multiplicarlo obtener el segundo pivote. ¿Ok? Entonces vean que en este análisis hasta este punto ya llevo dos condiciones para A. No sé si esas condiciones al final me van a dar un sistema con una única solución o un sistema con infinitas soluciones o un sistema con solución vacía. Solo estoy operando entre las filas y las mismas operaciones entre las filas para reducir la matriz me va dando las condiciones o las restricciones para A. ¿Ok? Ya con ese segundo pivote igual a 1, vean qué operación elemental tuve que hacer, porque ocupo colocar un 0 aquí abajo, debajo del segundo pivote. Entonces tengo que hacer la fila 3 menos 1 más A, la fila 2. Entonces si hago eso, aquí ya voy a obtener el 0 del segundo pivote. Vean, automáticamente me quedó el tercer pivote hecho. Al obtener el tercer pivote, al obtener ya el tercer pivote, ya lo que hago son operaciones para la primera y para la segunda fila y obtener los ceros arriba de ese pivote. Y vean que llegué a una matriz escalonada, reducida, igual a la matriz de identidad. Entonces observen el análisis. De lo anterior, se tiene que para todo número real con A distinto de 0 y A distinto de menos 1, el sistema tiene una solución única. Y esa solución está dada por lo que me decía la matriz anterior. X vale 0, Y vale 1 sobre 1 más A, y Z vale 1. Entonces, ya tengo las condiciones para que el sistema tenga solución única. A distinto de 0 y A distinto de menos 1. Para cualquier valor de A real, distinto de 0 y distinto de menos 1, el sistema tiene solución única. ¿Está claro? Entonces, ya sé para qué valores de A tiene solución única. Un ejemplo, 2. Para 2 tiene solución única. Para menos 10 tiene solución única. Para 1000 tiene solución única. Para 5 medios tiene solución única. Para 4 tiene solución única. Para menos 1/3 tiene solución única. O sea, para todos los números reales, excepto el 0 y excepto el menos 1, el sistema tiene solución única. Y ahí está la solución. Ahora vamos a suponer lo contrario. ¿Qué pasaría? Ya yo sé qué sucede si A es distinto de 0. ¿Qué pasaría ahora si es igual a 0? Entonces tomo la A y la igualo a 0. O sea, si yo obtuve una condición para una restricción del valor, tengo que analizar esa condición en lo opuesto. O sea, si ya obtuve un resultado para A distinto de 0, ahora tengo que obtener un resultado para A igual a 0. Entonces tomo A y suponga A igual a 0, hago la sustitución. Aquí les volví a escribir la matriz aumentada. Hago la sustitución de A. Vean que si esto es 0, este se anula y este se anula. Todo esto se anula. Y entonces me genera esto. Empiezo a hacer entonces operaciones. No obtuve ningún primer pivote, pero bueno, entonces obtengo el segundo pivote, haciendo un 1 aquí, multiplicando por 1 medio la segunda fila.
Luego hago operaciones y obtengo acá un tercer, bueno, el pivote de la tercera fila. Hago operaciones y esta sería la matriz escalonada reducida. Pero observen la primera ecuación. Todas igualadas a cero. La primera fila es toda igualada a cero. Pero ojo con lo que les escribo acá. La primera ecuación, la primera ecuación 0 igual 0. Vean que del lado izquierdo tengo 0 y del lado derecho 0. Entonces, esa primera ecuación es consistente para todo X que pertenece a R. Entonces, de lo anterior, se tiene que 0, para A igual 0, que fue la condición que partí, para A igual 0, el sistema tiene infinitas soluciones. Y las infinitas soluciones son estas. Voy a tomar un T real, X igual a T, Y igual 1 y Z igual 1. Esas serían las infinitas soluciones. Una posible solución, 1,1,1. Otra solución, 0,1,1. Otra solución, menos 5,1,1. Otra solución, menos 20,1,1. O sea, el Y y el Z son fijos, valen 1. Pero el X es el que varía para cualquier número real. Porque fue la primera ecuación que quedó consistente. Entonces, 0 igual 0 fue en la primera fila. Entonces, eso me dice que para A igual 0, el sistema tiene infinitas soluciones. ¿Cómo crear esas soluciones? Así como las que estoy escribiendo. ¿Está claro? Faltaría ahora analizar el otro caso opuesto al primer caso. O sea, ya analicé cuando A es distinto de 0 y cuando A es igual a 0. Ya analicé cuando A es distinto de menos 1. Ahora hay que analizar cuando A es igual a menos 1. Tercer caso acá. Copio la matriz aumentada acá. Y supongo ahora A igual a menos 1. Entonces sustituyo A igualado a menos 1 y obtengo esta matriz. Y empiezo a aplicar operaciones elementales para tratar de reducirla en su forma escalonada hasta llegar a esto. En esta última matriz, note que la última ecuación tiene una igualdad siguiente, 0 igual a menos 1. Y esa ecuación es inconsistente. Por lo tanto, para A igual a menos 1, el sistema tiene solución vacía. Entonces, cuando A vale menos 1, el sistema tiene solución vacía. Cuando A vale 0, el sistema tiene infinitas soluciones. Y cuando A es distinto de 0 y distinto de menos 1, el sistema tiene solución. Si lo analizamos por rangos, el rango aquí de la matriz de coeficientes es 2 y también el de la matriz aumentada es 2, pero es menor al número de incógnitas, que es 3. Por lo tanto, tiene infinitas soluciones. El rango acá de la matriz de coeficientes es 2 y es menor al rango de la matriz aumentada, que es 3. Cuando sucede eso, cuando el rango de la matriz de coeficientes es menor al rango de la matriz aumentada, entonces la solución es vacía. Ahora, como en el primer caso, cuando el rango de la matriz aumentada es igual al rango de la matriz de coeficientes y es igual al número de incógnitas, es ahí donde la solución es única. Y con eso se acabaría el ejercicio. ¿Dudas? ¿Preguntas?
¿Todo claro entonces? Ese era el último ejercicio que les traía. Preparadísimos entonces para el fin de semana. Todos a ganar la prueba. Vamos a ver, profe. Dice María Paula si esos son como los que van a salir. Ok, yo no he visto el examen. Ok, bueno, solo los profes que están trabajando en la elaboración de los ítems en edición virtual. Sin embargo, lo que yo hice fue como tener ayer en la reunión de cátedra. Varios profesores preguntamos qué tipo de ejercicios iban a salir, ¿verdad? Y más o menos estas fueron las indicaciones que nos dieron. Ejercicios de procedimiento corto, de aplicación inmediata de la teoría, de las operaciones, de las estrategias. ¿Ok? Y que, o sea, ejercicios como estos, como los que hicimos la última clase. O sea, hemos hecho ejercicios que son muy extensos. Es claro que tal vez esos no van a salir, pero sí ocupan la teoría que está por detrás de esos ejercicios. ¿Ok? Pero no conozco cuáles son los ejercicios que pueden salir en el examen. Jorge dice, el -1 lo escogió porque era la otra condición que tenía cuando había una única solución, ¿correcto? Como yo les dije, el primer planteamiento que tuve en ese ejercicio fue empezar a hacer operaciones elementales entre filas a ver a qué llegaba. Y las operaciones me iban indicando restricciones o condiciones para A. Desde el inicio, la primera condición me dijo A distinto de 0. Luego tuve que dividir entre 1 sobre, perdón, tuve que multiplicar entre 1 sobre 1 más A. En el momento que voy colocando a 1 más A en el denominador, ahí me envía otra señal, que A tiene que ser distinto de -1. Entonces, esas dos condiciones primeras me las generaron las operaciones elementales que iba actuando entre filas, porque yo tengo que garantizar que haya cierta coherencia matemática en lo que estoy haciendo. Entonces, para poder multiplicar entre 1 sobre A, A tiene que ser distinto de 0. Para poder multiplicar entre 1 sobre 1 más A tiene que ser distinto de -1. Ahí obtuve ya dos condiciones, y estas condiciones me dicen que entonces la solución va a ser única. Ahora, esas dos condiciones las hago opuestas para seguir analizando el valor de A. ¿Qué pasaría cuando A vale 0? ¿Qué pasaría cuando A vale -1? Y ahí obtuve lo que ustedes vieron. En este caso, Jorge, estos primeros valores me dieron solución única, pero puede ser que yo, haciendo las restricciones A distinto de 0 y A distinto de -1, llegue a que tenga solución vacía o que tenga infinitas soluciones. ¿Me entiendes? Entonces, estas condiciones que fueron surgiendo al aplicar las operaciones elementales, llegué a la conclusión de que es la solución única, pero pude haber llegado a otras. Lo que ustedes tienen que hacer con un ejercicio como este, cuando tienen que encontrar parámetros, es aplicar operaciones elementales tratando de reducir la matriz y buscar la matriz escalonada reducida. O sea, usar las letrillas que aparezcan ahí como si fuesen números. Eso sí, tratando de ir identificando las restricciones y las condiciones para esos números para que las operaciones elementales que aplico tengan coherencia dentro de la matemática. Y entonces, esas restricciones que van obteniendo al aplicar operaciones elementales son los números que ustedes les van, por decirlo así, son números críticos que ustedes van a analizarlos para así ver qué sucede con el sistema de ecuaciones cuando la letra es igual o es distinta a ese número crítico. Profe, Sí. ¿como qué preguntas de teoría nos pueden hacer, digamos? ¿No tiene por ahí un ejemplo parecido? Y hay preguntas de teoría fue tal vez como esta que les puse acá en el ejemplillo de la matriz A, que es simétrica, y la inversa también es simétrica. O
sea, este ejemplo, a veces una cuestión de teoría, ustedes la pueden resolver con un ejemplo que ustedes se den o con alguna propiedad que lo justifique. Tal vez otra de teoría, por ejemplo, acabo de pensar una. Voy a ver aquí si me sale. Aquí, hoja blanca, voy a usarla como pizarra. Un ejemplo de teoría, vamos a ver cómo era que lo había visto yo, donde envuelve mucha simbología. Supongamos que A es una matriz, pertenece a esto. Y la pregunta es, ¿A es invertible? O sea, dice, suponga A una matriz tal que, y viene esto. Entonces tienen que entender esa simbología. Y le preguntan, ¿A es invertible? ¿Verdadero o falso? ¿Qué dirían ustedes? Falso, Falso, ¿por qué falso? porque no es una matriz cuadrada. Correcto. Falso porque no es una matriz cuadrada y solamente las matrices cuadradas son invertibles. ¿Qué quiere decir todo esto que viene acá? Quiere decir que A es una matriz 2 por 3, cuyas entradas son los números reales. O sea que tiene 2 filas, 3 columnas. No es cuadrada. Como no es cuadrada, no es invertible. Falso. Ven, son cosillas así que los pueden poner a pensar y que ustedes van a tener que prestar atención a todo el detalle que está ahí, escrito, en simbología o en texto. Profe, ¿Sí? ¿y no se estarán realizando ejercicios como de despeje que contienen matrices, como en los que tenemos que utilizar identidades y propiedades Como el que de las hicimos la vez matrices pasada. para... Sí, exactamente. Sí, pueden venir ejercicios así. Pueden venir Ah, ejercicios. ok, es que esos usualmente son extensos. Entonces, Hay algunos cortillos, por ejemplo. Yo creo que la vez pasada habíamos hecho uno cortillo donde, por ejemplo, les pueden dar una matriz, un X, ¿verdad? Y otra matriz acá y le preguntan el valor de X. Entonces, lo que ustedes tienen que hacer es hacer A inversa por B. Entonces, A inversa por B, entonces es calcularle la inversa a A y multiplicarla por B. Ok, entonces, con números tal vez simples. De hecho, podría venir una mezcla de esto que les estoy poniendo acá. Vean, les dice, tome A que pertenece a eso. Tome B, eso así lo había visto como en un ejercicio en mediación virtual. Tome B también que pertenece a una matriz y venía así. Ahora dice, considere la expresión. Ok, ahí viene la expresión. Y dice, es posible determinar X. Ok, entonces les digo todo el enunciado de la pregunta. Considere la matriz A y B tal que A pertenece a M, paréntesis 2, 3R, y B pertenece a M, paréntesis 3R. Considere la ecuación matricial AX igual B. Y le dicen, ¿es posible determinar el valor de X? ¿Verdad? ¿Sí o no? En este caso, no es posible determinar el valor de X. ¿Por qué? Porque si despejo X, el despejar X aplicándole la propiedad de la inversa que vimos en la clase anterior, entonces yo voy a necesitar para calcular X, calcularle la inversa. Y vuelvo a la pregunta de hace un rato. A no tiene inversa porque no es una matriz cuadrada. Entonces no es posible calcular X o determinar X. Preguntillas así de teoría. Profe, ese, digamos, la que dice B 3,R, ¿qué significa ese 3,R? Ok, entonces es muy importante. Vean que el A les decía que quiere decir que es una matriz 2 por 3, ¿cierto? 2 filas y 3 columnas. Cuando viene solo un número, quiere decir que la matriz es cuadrada. 3 por 3. Ah, ok, perfecto. No Gracias. repiten el número. A veces incluso dicen, considere A igual
perdón, A que pertenece a M, N, R. Eso significa que A es cualquier matriz cuadrada de cualquier orden, de orden N. ¿Ok? Y esa simbología es importante con eso. Eso está en las definiciones, en la teoría, por eso les decía, les recomendaba que observaran con detalle todas las presentaciones teóricas que les he dado y de ahí hagan como un resumen bien compacto de la materia en la cual envuelvan definiciones, conceptos, propiedades, simbología, porque eso les va a ayudar mucho para a veces entender los enunciados de las preguntas. Natalia dice que si puedo repetir por qué es que no se puede. Claro, vuelvo a repetirlo. Vuelvo a repetirlo. Y entonces lo borro todo para hacerlo de nuevo. Aquí está. El enunciado es el siguiente. Suponga dos matrices, tal que A pertenece al conjunto de matrices 2 por 3 en R. La simbología que acabo de escribir es como la leí. A pertenece al conjunto de matrices 2 por 3 en R. O sea, A es una matriz cualquiera de orden 2 por 3 en R. Y B, una matriz que pertenece al conjunto de matriz de orden 3 en R. O sea, como le estaba explicando al compañero, una matriz cuadrada 3 por 3 en R. Ahora la pregunta también dice el enunciado. Considere la ecuación matricial AX igual a B. Y la pregunta ¿es posible determinar el valor de X? ¿Sí o no? Entonces la respuesta es no. Ahora, ¿por qué? No se puede determinar el X. Lo que vimos en la clase anterior es que si nosotros tenemos una ecuación matricial, podemos despejar X como el inverso de A multiplicado por B. O sea, lo que hacemos es pasar el A al otro lado a dividir. Sin embargo, como estamos trabajando en matrices, entonces eso significa A inversa. Entonces, para que X exista, para poder determinar X, quiere decir que yo voy a poder determinar esto, A inversa por B. Lo cual no es posible determinarlo. ¿Por qué? Porque A no es una matriz cuadrada. A es una matriz 2 por 3. Y al ser A una matriz 2 por 3, no es invertible. Porque las únicas matrices invertibles son las matrices cuadradas. Entonces, X no la puedo determinar porque A no es invertible. O sea, A no existe la inversa de A. Por eso no se puede determinar X. ¿Qué más? Bueno, a partir de ahora, de este momento, me quedo con los que tengan dudas. No sé si tienen algunas inquietudes. Voy a estar acá. Si se quieren ir retirando, pueden retirarse. Sin embargo, antes de que se vayan, decirles que, bueno, mis mejores deseos. Tengan una prueba exitosa. Háganlo con calma. No vale la pena escribirme en el fin de semana. Aunque me escriban, no les voy a responder. Ya quedan sueltos y solos el fin de semana. Pero sé que van a estar ahí bastante concentrados. Y el lunes que el lunes nos vemos a las 11. Vamos a estar todos muy contentos obteniendo los buenos resultados, ¿ok? Ahora, si alguno por alguna situación no sale bien en este primer examen, tampoco es para echarse a morir, por decirlo así, porque recuerde que son 4 exámenes. Los 4 exámenes van a ser promediados, o sea, se suman y se dividen entre 4 las notas, entonces van a tener más oportunidad para recuperar si salen un poquillo mal. Sin embargo, vamos a tener la mente positiva de que van a salir bien. ¿Ok? Entonces, listo. Me quedo o escucho más preguntas si tienen para responderles.
Ok, recibí una pregunta. Vamos a ver, leerla aquí. Ok, esta fue de la prueba, lo está enviando Jorge Vargas. Esa respuesta, ese ejercicio, Jorge, lo estuve tratando y está ya como resuelto en un ejercicio ahí. Sin embargo, vieras que esa pregunta luego fue discutida con varios profes y no está del todo bien planteada. Voy a mostrarle qué pregunta es. Los demás pueden verlo en el WhatsApp que Jorge mandó el link. Creo que está por acá el ejercicio. Voy a verlo donde lo encuentro. Voy a buscarlo para mostrarle la solución que yo hice. Sí, está acá. Entonces voy a compartirlo. Ok, Jorge. Ok, aquí está. Es el documento de resolución de ejercicios del sistema de ecuaciones. Creo que el número 03 está ahí en el entorno virtual. La gran mayoría de ustedes en este tipo de ejercicios colocó 0, lo cual no está del todo mal. Sin embargo, el enunciado tenía un problema. O sea, el enunciado supuso, no está dicho, pero el enunciado supuso de aplicar operaciones elementales enteras. O sea, si hay que multiplicar la fila, multiplicarlo por un número entero, no por fracciones. Entonces, por eso, por ejemplo, en ese ejercicio que usted me envió, está enviando el chat, yo lo detuve acá y llegué a concluir que el valor 1,3 es 11, o sea, el valor que está en la primera fila, tercera columna es 11. Solo obtuve el primer y el segundo pivote, dejando ceros abajo del primer pivote y arriba y abajo del segundo pivote. Y ya ahí obtuve el 11. Sin embargo, como es claro, también esto puede continuar. Yo puedo multiplicar la tercera fila por 1 sobre 21. Me van a quedar números feos, números fraccionarios. Sin embargo, puedo hacerlo. Puedo multiplicar por 1 sobre 21, colocar aquí también abajo del menos 80 el 21, generar aquí el primer pivote y obtener los opuestos de arriba. Entonces es claro que ahí en esa tercera posición va a quedar un 0. Entonces eso fue un errorcillo de quien formuló el enunciado en mediación virtual. Entonces esa sería la condición en esa respuesta. Profe, Sí. pero entonces cuando nos pregunten, digamos, el valor de 1, 3, ¿cómo sabemos si tenemos que hacer solo Gauss o si hacemos el Gauss-Jordan? No, cuando les dicen hagan su matriz escalonada reducida, tienen que hacerlo Gauss-Jordan hasta el final. O sea, hacer la escalonada reducida. Como les había puesto acá, por ejemplo, en este ejercicio. Dice, determine la matriz escalonada reducida de la siguiente matriz. Ven, viene una matriz ahí 4 por 3. Una matriz 4 por 3 y empecé a aplicar operaciones hasta obtener su matriz escalonada reducida. Que es esta. ¿Ok? Ya no puedo colocar un 0 aquí en el menos 2, por ejemplo. No quiere decir, ojo con esto porque a veces se hacen confusión. No quiere decir que la escalonada reducida sea solo de unos y ceros. O sea, sea la identidad, no. Por ejemplo, vean esta escalonada reducida. Quedó un menos 2 ahí y un 1 aquí que no se pueden hacer ceros. Y estas dos filas no tienen pivotes. O sea, la escalonada reducida es aplicar las operaciones, ir obteniendo pivotes, que cada pivote aparezca en las filas siguientes del lado derecho del pivote anterior y que hayan ceros arriba y abajo del pivote. También hubo otra, no sé si fue acá, creo que en el ejercicio de la vez pasada, que hice una escalonada reducida donde el pivote no aparecía inmediatamente acá, sino aparecía en otra posición. O sea, la escalonada reducida es, yo tengo que aplicar operaciones elementales, obtener, claro, el primer pivote,
ir obteniendo ceros arriba y abajo del pivote. Pero pueden haber momentos donde no pueda hacer ceros algunas entradas. ¿Ok? Dice la pregunta William, dice, no se puede tomar el 1 de abajo y hacer el -2 para eliminar el -2. No, vieras que no. ¿Por qué? Porque si yo tomo esta fila 2, si yo tomo la fila 2 y la multiplico por 2 y la sumo arriba, vea lo que genera. 0, 1, 1, ¿verdad? Es la segunda fila. La voy a multiplicar por 2 y la sumo arriba. 2 por 0, 0. Más 1, 1. 2 por 2, 2 por 1, 2. Más 0, 2. 2 por 1, 2. Más -2, 0. Ven, la tomé, la multipliqué por 2. Hice este 0. Ah, pero quedó otro 2 aquí. ¿Ok? Porque el orden es, ¿por qué? Porque este 1 no es un pivote. El pivote es este. ¿Ok? Este Profe, 1 no es un pivote. Este 1 es un valor que quedó ahí. Y solamente puedo hacer ceros arriba y abajo cuando el 1 es un pivote. ¿Ok? Entonces, deben ver bien lo de la escalonada reducida porque si a veces hay una confusioncilla con eso. Hay varios ejemplos en todo lo que hemos desarrollado y pueden ver que no siempre se llega a que todos sean ceros. Y no siempre los pivotes aparecen en donde creemos que es en la diagonal. No, a veces aparecen en otras posiciones. Otras consultas que me están enviando. Bueno, voy a ver esta aquí que me enviaron por Zoom. Vamos a ver dónde la pongo aquí. ¿Qué es esto? Aquí está. Ok. Vamos a ver quién fue el que preguntó. Sebastián. Sebastián envía esta pregunta en Zoom. Ok. ¿Qué quiere preguntar ahí, Sebastián? que, digamos, si tenemos ese primer caso, por ejemplo, resolviendo esos casos donde hay matrices, está bien sacar un factor común cuando X, porque digamos, ahí no estoy manteniendo el orden por la conmutatividad. Entonces está bien sacar Ah, ese X como factor común o no se puede. sí, entiendo. Sí, creo que lo habíamos visto también la vez pasada. Puedes sacar el X como factor común y tomando, ¿qué pasaría si aquí no hubiese esa, qué quedaría? No quedaría un 1, quedaría la identidad, ¿cierto? Entonces, sí, sí puede hacer eso, lo que está arriba ahora. O solo, vamos a ver abajo qué está haciendo. Ah, lo de la conmutatividad, sí, ya entendí, porque la multiplicación no es conmutativa. Mm. En este caso se utilizaría si la ecuación es matricial. Si la ecuación es matricial, eh, por lo general, se está ya como declarando que las operaciones entre matrices están bien definidas. Entonces, sí, usted puede tomar el X, extraerlo, por decirlo así, y luego jugar con esas cuestiones. Va a depender mucho del enunciado del ejercicio, de qué es lo que está haciendo, ¿verdad? De cómo están definidas A, cómo está definida B, para darse cuenta si puede o no conmutar en ese sentido. ¿Entiendes? Pero es válido sacar X. Si está definido, puede sacarlo tanto al frente como al final. Pero es válido. Tomar en cuenta que cuando está sacando X, lo que está dejando adentro es la identidad, ¿cierto? Solo que la identidad multiplicada por A es A y la identidad multiplicada por B es B. ¿Está claro? Entonces, ese primer caso, digamos, donde la X está antes que la A y después está después de la B, igual se le puede sacar como factor común. Sí, sí se puede. Solo que tiene que ver el enunciado, como le digo yo, si está todo bien definido. Pero sí, sí se puede en teoría.
sea, para el tipo de ejercicios que son ecuaciones matriciales, si no viene nada ahí misterioso, o sea, si está todo bien definido, sí, sí se puede hacer. Perfecto. Sí, es que había visto que, digamos, en algunos casos, para resolverlas, incluso, digamos, en los que resolvimos la vez pasada y todavía, por ejemplo, la A que ya estaba invertida, multiplicando antes o después de. Entonces, por eso quería ver si variaba también con esto del factor. Ajá, ajá. Ujú. Sí, la vez pasada habíamos visto una más o menos así, donde se sacaba un factor común, quedaba la identidad de él. Pero en este caso, como le digo, en ecuaciones matriciales en general, la multiplicación más que todo debería estar bien definida para poder hacer todo ese tipo de movimientos. Bien, voy a ver otro aquí. Perfecto, gracias, profe. De nada, qué gusto. Voy a ver otro aquí que me envían por mensaje. Un posible valor para X1. Ok, vamos a verla. Voy a mandarla al chat para que los que tengan ahí el WhatsApp la puedan ver. Ahí la envié. Me lo envían Natalia. Vamos a verlo acá. ¿Cómo logro hacerlo? Natalia, ¿está escuchando? Sí. Ok. Vamos a ver acá. Esto fue una preguntilla, creo que apareció en la prueba. Dice un sistema de ecuaciones, un posible valor para x1. Entonces, viene ahí el sistema de ecuaciones. Estamos hablando de x1 menos 5x2 menos 15x3 igual a menos 21. Y ahí vienen las ecuaciones. Voy a escribir de una vez la aumentada. Sería 1 menos 5 menos 15 menos 21. La segunda ecuación sería 5 menos 24 menos 71 y menos 99. Números más extraños. 0, correcto. 4, 17 y 25. Y un posible valor para x1. Y acá, Natalia, lo que habría que hacer es hacer operaciones por filas. Ya aquí tengo el 1, un primer pivote. ¿Ok? Entonces tendría que hacer 0 debajo de ese 1, que sería multiplicar por menos 5 la primera fila y sumarla a la fila 2. ¿Ok? Y ahí voy obteniendo el 0 que está abajo. No está tan difícil. Yo siento que esta sale que no sé qué, si tuvo alguna situación en particular. Voy a tratar de ir haciéndola muy mental. ¿Ok? Entonces, si yo hago menos 5, menos 5 la primera fila y la sumo a la fila 2, aquí voy a obtener un 0. ¿Ok? La primera y la tercera fila se mantienen. La segunda es la que se va modificando. Entonces, yo hago menos 5 por menos 5, tengo 25 y le sumo 24 negativos, entonces voy a obtener un 1 ahí. Entonces, en lugar de ese menos 24, ahí va a aparecer un 1. Me quedó 25 positivos y 24 negativos. Ahora, tengo que hacer 15 veces 5. 15 veces 5, vamos a ver. Ahorita, 15 veces 5 son 75 positivos, porque recuerde que el 5 que estoy multiplicando es negativo. Y le tengo que restar menos 71. Entonces quedaría un 4 aquí en lugar del 71. 4. Y luego ahora 5 por 21, que son 105, y le tengo que restar 99. Daría un 6. Entonces ese 99. Ok.
Estamos aquí. Ahora sí lo ve. Espero que sí. Ok. Que lo que estaba haciendo es las operaciones que estaba escuchando. Ahora faltaba este último 99. Entonces ya no queda 99. Quedaba entonces un 6. O sea, lo que hice fue multiplicar por menos 5 la primera fila y la sumé a la segunda. Y obtuve esta matriz. Ya obtengo estos dos ceros, listo. Y mire, ya me salió el segundo pivote automáticamente. Ahora tengo que hacer ceros arriba y abajo de ese pivote. Para hacer ceros arriba y abajo de ese pivote tengo que mantener la fila 2. Ahora tengo que multiplicar por 5 y sumarlo a la primera para eliminar este menos 5. Y tengo que multiplicar por menos 4 y sumarlo a la tercera para eliminar ese 4 que está ahí. Entonces voy borrando. Entonces sería fila 2 multiplicada por 5. 0 por 5, 0 más 1, 1. 1 por 5, 5, menos 5, 0. Entonces aquí ya no quedaría este menos 5, sino quedaría un 0. 5 por 20, perdón, 5 por 4, 20. Y le sumo o le resto, en este caso, 15. Y quedarían 5 positivos. Aquí quedaría un 5. Okay. Ahora tengo que multiplicar, y falta el 21 aquí. Entonces 5 por 6, 24, y le resto 21. Entonces quedarían 3. Ahora la tercera fila. Tengo que multiplicar la segunda por menos 4 y sumarla a la tercera. Entonces menos 4 por 0, 0, y el 0 se mantiene. Menos 4 por 1, menos 4, y a eso le sumo 4 positivos y quedaría 0. Ahora menos 4 por menos 4, 16. Y menos 16 negativos. Y le tengo que sumar 16 positivos, entonces queda un 1 positivo. Ok, estoy tomando la segunda fila, multiplicarla por menos 4 y sumarlo a la tercera. Entonces menos 4 por 4, menos 16. Y abajo habían 17, entonces por eso queda un 1. Y ahora menos 4 por 6, menos 24. Y al menos 24 le sumo 25 positivos, entonces queda un 1 positivo. Entonces vean que la pregunta es, Natalia, encuentra un posible valor para x1. Prácticamente ya como lo tengo acá, puedo encontrar un valor para x1. La última fila me queda 1 igual 1. La última fila me dice que x3 es 1. Ahora observe la primera fila. La primera fila me dice que es 1, 0, 5, 3. ¿Cómo escribo eso como ecuación? Sería x1 más 0x2, por eso no lo voy a escribir, más 5x3 igual a 3. Pero ya yo de la última fila obtuve el valor de x3, que es 1. Entonces, si sustituyo el valor de x3, que es 1, sería 5, porque sería 5 por 1, 5. Entonces sería que x1 es igual a 3 menos 5, porque estoy pasando el 5 al otro lado a restar. Y a 3 le resta 5, queda menos 2. Entonces, el valor posible para x1 es menos 2. ¿Ok? Fui haciendo operaciones elementales hasta identificar que ya tengo los datos para obtener x1. Claro. Ok, sí. A veces eso pasa, que en los cálculos algo uno se enreda un poquillo y no sale. Pero bueno, dicha que ya vio su error. Listo. ¿Quiénes más tenemos acá? Todavía quedan algunos participantes. No sé si tienen alguna duda, pregunta, cuestión. Si no, estaría todo por hoy.
Muchas gracias, profe. Ok, por ahí, que les vaya muy bien. Nos vemos entonces el lunes. Estamos hablando. Muy bien. Oiga, profe, buen día. Buen día para todos. Voy entonces a cerrar la reunión.